Según la noticia más actualizada y sintética y bibliográfica que en los diferentes libros de Claudio Saporetti que encuentro, se nos dice: Claudio Saporetti, nacido en Fidenza, parece ser que en 1938, según Wikipedia en italiano, nacido en Fidenza, se licenció en la Universidad Católica de Milán y en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con tesis sobre asiriología. Wikipedia lo que dice es que nació en 1938 y es profesor asociado de asiriología en la Universidad de Pisa. Director de investigación en el Consejo Nacional de la Investigación, el Consiglio Nazionale delle Ricerche, enseña asiriología en la Universidad de Pisa. Epigrafista del Centro de Excavaciones de Turín, con el que ha participado en varias misiones en Irak. Dirige las revistas Geoarqueología y Análisis Electrónica del Cuneiforme. Entre sus publicaciones sobre el próximo Oriente Antiguo y de naturaleza no exclusivamente científica están El Diluvio, Palermo, 1982, Las leyes de Mesopotamia, Florencia, 1984, La storia del siciliano Peppe e del poveruomo babilonese, la historia del siciliano Peppe y del pobre hombre babilonio, Palermo, 1985, que no tengo ni idea de lo que va. Elementaria Accadico, un manual para aprender acadio, Palermo, 1987, La terra tra i due fiumi, Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, Turín, 1989, Arad Mitanguranni, diálogo entre el esclavo y el patrón en la antigua Mesopotamia. Esta obra se llama así porque así es como empieza, es su incipit. Arad Mitanguranni. Ya había sido traducido por Castellino, pero bueno, él da una nueva traducción. Pisa, 1990. Etana, Palermo, 1990. Abolire le nascite, il problema della Mesopotamia, il problema nella Mesopotamia antica, Roma, 1993. Es una obra que compara las leyes actuales contra la homosexualidad para que no se expanda el SIDA, contra el aborto, contra los anticonceptivos, evidentemente leyes no en el mundo occidental, sino, en Uganda, por ejemplo. Compara este tipo de leyes que intentan favorecer, según él, la natalidad, castigando la homosexualidad, castigando el aborto, con leyes semejantes de tiempos, de tiempos de las antiguas culturas mesopotámicas. Aunque me interesa más otro libro que no aparece aquí sobre otra abolición, que es la abolición de las cárceles. Y dice que es una propuesta babilónica esto de abolir las cárceles. Lamentablemente no he podido encontrar ese volumen, que desde luego sería muy interesante. Nergal ed Ereshkigal, una storia d'amore e di morte, Pisa, 1995, Le torri di Babele, Pisa, Roma, 1996. En Rusconi, la editorial que redacta esta solapa, ha publicado Cómo soñaban los antiguos, sueños de Mesopotamia y los pueblos vecinos, 1996. Bien, tengo los dos libros publicados en Rusconi, Cómo soñaban los antiguos, de 1996, y este otro libro de 1900... Bueno, hay algo que calla esta solapa, que es que por lo visto, esto es de 1998, primera edición 1998. Por lo visto Saporetti es masón y es orador en una de estas logias masónicas, y ha escrito un libro como orador masónico, porque no solo escribe libros científicos sobre asiriología, sino también libros de divulgación muy general, libros de opinión prácticamente, y libros masónicos también. A pesar de ser masón, es un autor interesante.
hemos dicho que este libro es más antiguo, podemos exponerlo en orden cronológico, y sí que he logrado hacerme también con la rival de Babilonia, historia de Eshnunna en los tiempos de Hammurapi. Entre fuentes históricas y nuevos descubrimientos arqueológicos, tras las trazas de un glorioso reino en el mundo mesopotámico. Esto está publicado por Newton Compton en el año 2002, y es lo que parece, son frutos directos de excavaciones, con lo cual esto no es una obra de síntesis, sino una obra que puede actuar como una radiografía, como un diagrama de todo lo que pasaba en esta ciudad, desde todos los ámbitos, desde el militar, cultural, económico, educativo, artístico, todo junto, con gran copia de documentos que muchas veces nos parecerán plenamente irrelevantes, pero son relevantes porque son inéditos, son cosas que se han ido descubriendo en las expediciones y excavaciones más recientes, como la propia ciudad de Eshnunna, que a nadie le importaba la ciudad de Eshnunna hasta que se desentierra. Así que digamos que esto es un libro, a pesar de ser divulgativo, más técnico y específico, más arqueológico. Es un libro, es un libro más arqueológico. Aquí vemos tablas formulaicas. Es un libro más arqueológico. En tanto que estas dos colecciones de sueños y de leyes son cosas que debería tener todo el mundo en su biblioteca. Son más bien colecciones de traducciones ajenas, pero bastante completas. Y bueno, pues es anterior, me parece, el de los sueños. Bien, pues el de los sueños lo he usado profusamente para comentar Twin Peaks y para, en fin, usando como excusa la serie Twin Peaks de Mark Frost y de David Lynch. He hecho una panorámica general de la historia del sueño, de la historia del camino de en medio entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte. Y, en fin, ahí creo que he comentado bastante este libro, que, como digo, bebe casi siempre, incluso para las traducciones del sumerio, del acadio, bebe de traducciones ajenas, pero es muy completo y muy cuidadoso. Por ejemplo, aquí tenemos unos fragmentos de la canción de Roldán, traducidos por Renzo Locascio, y luego tenemos algo muy interesante, traducido por Antonio Zannella, de las historias de Pablo el Diácono, de Paulo Diácono, que esto es algo que cita Fraser en La Rama Dorada, pero lo cita de pasada, no cita el pasaje, y aquí se nos reproduce, y es un ejemplo de las cosas muy interesantes que hay en este Cómo soñaban los antiguos, y por los antiguos se entienden los sumerios, los babilonios, los acadios, los asirios, y fuera del ámbito mesopotámico, los ugaríticos, los semitas occidentales, los ugaríticos, los hebreos, bueno, podemos considerarlos por proximidad, los hititas y los griegos. Los griegos con la vista puesta en lo más arcaico de esta cultura. Pero en el prólogo se incluyen cosas muy interesantes en una visión general acerca del sueño, muy interesantes, y encontramos, por ejemplo, esto, que no aparece citado en todas las monografías sobre el sueño, y ya lo digo, lamentablemente, en el primer volumen de La Rama Dorada de Fraser, esto se citaba, pero no venía el texto, y es muy interesante. Estoy leyendo, por supuesto, una traducción del italiano del original latino. Era este Guntramno, o Guntram, un rey amante de la paz e insigne en toda forma de bondad. De él me gustaría insertar brevemente en esta nuestra historia un hecho admirable, también porque sabemos que en la historia de los francos no se cuenta. Habiendo ido a cazar una vez en el bosque, y mientras sus compañeros, como acontece
de costumbre, corrían de allá para acá, él, que permanecía solo no con un fiel, sino con un fidelísimo, oprimido por un gran sueño, reclinó la cabeza sobre las rodillas de su fiel y se durmió, y se adormentó, creo que se puede decir en castellano, a veces lo que no se puede decir es andó, porque lamentablemente en español tenemos esa estupidez de anduvo, a diferencia del italiano, que dice con toda naturalidad y buena etimología andó. De su boca salió un animalejo con forma de reptil y comenzó a moverse para pasar un río que corría al lado. Y entonces aquel sobre cuyo regazo reposaba el rey, sacada la espada de la vaina, la puso sobre aquel río y sobre esa el reptil pasó a la otra parte. Por tanto, luego, habiendo entrado en una cueva o en una oquedad del monte y habiendo salido después de algún tiempo, volvió a pasar el río sobre la misma espada y de nuevo entró en la boca de Guntram, de la que había salido. Después de lo cual Guntram, despierto, contó haber tenido una maravillosa visión. Contó que en sueños le había parecido atravesar un río sobre un puente de hierro y haber entrado en un monte donde había encontrado una gran cantidad de oro. A su vez, aquel sobre cuyo regazo había tenido la cabeza mientras dormía, le contó punto por punto lo que había visto salir de él. ¿Qué más? Aquel lugar fue excavado y encontraron inestimables tesoros que yacían allí desde tiempos antiquísimos. Bueno, pues esto es una historia que desde luego merece la pena antologar, y Claudio Saporetti quizá alguien echaría en falta quizá que estuviera todo Artemidoro, que se añadiera la interpretación, la onirocrítica de Artemidoro, fuera un poco más grueso y estuvieran verdaderamente todos los sueños de la antigüedad. Pero bueno, él piensa en los antiguos más que en los griegos, en los sumerios, acadios, hebreos, hititas y ugaríticos. Y entiende que, bueno, que los griegos ya tendrán sus propias monografías. Pero desde luego es un libro que merece la pena tener. La clasificación que hace de los sueños es la orden, el comando, la predicción, las predicciones, la previsión, las previsiones, y de ahí sí que tenemos una parte bastante arqueológica, porque incluso vemos aquí unos croquis de lo hechas polvo que están las tablillas. Buena parte del libro se dedica a tablillas, o sea, esa parte arqueológica, hemos descubierto esto y es interesante, se dedica a tablillas, aunque tampoco también son traducciones ajenas de Oppenheim, pero bueno, él cree que es importante, Saporetti cree que es importante reproducir todas estas tablillas hechas polvo y con los croquis que demuestran que efectivamente están hechas mixtos, o sea, están hechas fosfatina. Esta quizás sea la parte menos interesante, la de las tablillas ilegibles, porque muchas veces se dice el sueño, pero no se dice la interpretación, o sea, nos quedamos igual, como mucho sirve para saber con qué cosas soñaban los antiguos. Y desde luego, esto yo creo que tendría que estar efectivamente en toda biblioteca que se precie Antiche Leggi y Codici di Vicino Oriente Antico, antiguas leyes, los códices del Próximo Oriente Antiguo. Bueno, pone códices entre comillas, pero son códices reales, enteros y verdaderos, son códices auténticos y reales. Lo único por lo que se podría poner entre comillas códices, porque no son códices, no tienen esta forma de libro, no son un códex en el sentido de libro frente a liber para desenrollar, sino que no son ni códex ni liber, son pedruscos, son piedras o tablillas de arcilla en las que están los códigos.
y esto desde luego debería ser de obligada lectura para los estudiantes de Derecho, muchos de los cuales creen que el primer código legal es una patraña y un absurdo que muchos creen, y mucha gente que se tiene por culta la daría como respuesta en un concurso. Hay mucha gente que cree que el primer código legal es el de Hammurabi o Hammurabi. Es un despropósito, por supuesto, que, en fin, que cualquiera que se logre hacer con este libro entenderá que no solo Hammurabi no solo no es el primer legislador, sino que es uno de los peores. Dentro de los primeros es uno de los peores y más crueles. En este libro se contienen las leyes sumerias, el código de Ur-Nammu, el código de Lipit Ishtar y otras leyes sumerias. Y luego las leyes babilonias, las leyes de Shnuna, que claro, están entusiasmados con la ciudad de Shnumna. El código de Hammurabi, y pone código entre comillas, antes no decía código, pero las leyes de Ur-Nammu, de Lipit Ishtar, otras leyes sumerias, y luego las babilonias, de Shnumna, de la ciudad de Shnumna, Hammurabi, y las leyes neobabilónicas. Luego, las leyes en medio asirias, dentro de la sección las leyes asirias, las leyes hititas, las leyes bíblicas. Un capítulo dedicado a Egipto, porque códigos no hay, pero bueno, intenta extraer ahí una doctrina del derecho egipcio. Y luego consideraciones generales sobre el talión, sobre la pena del talión, otras penas, la detención, la pena capital, la búsqueda, la inquisición de la verdad, la gracia y justicia. Bueno, esto es el prólogo. Y luego viene, efectivamente, claro, es que otras leyes, vale, pues podemos especificar cuáles son. ¿Qué contiene este libro? El códice, ahora sí, lo pone, siempre entre comillas, de Ur-Nammu. El de Lipit Ishtar. Otras leyes sumerias, ¿cuáles? Las leyes Ana y Tishu. El fragmento Yos 1.28. Las leyes sobre los bueyes tomados contra la voluntad. O sea, casi abigeato. Leyes de un soberano desconocido, como el Dios desconocido, pues las leyes de un soberano que desconocemos, y un formulario jurídico. Luego vienen las leyes de Shnumna, el códice de Hammurabi, las leyes medio asirias, tablilla A, B, C más G, bueno, las leyes neobabilónicas, las leyes hititas, primera serie, texto paralelo, segunda serie, la Biblia, leyes sacadas del Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, y luego parte segunda, las disputas, las leyes sobre la familia, la promesa oficial de matrimonio, el levirato, validez del matrimonio, el patrimonio de los esposos, la adopción, el alejamiento del marido, el incesto, el adulterio y la fornicación, matrimonios ilícitos, otras faltas o delitos de familiares, la justicia privada, la donación, el divorcio y el repudio, las segundas nupcias, la viudez, la herencia. Esto es la sección de derecho de familia. Luego, leyes sobre personas de baja extracción, el Miktum, el Mushkenum y el Ashurayu. Las leyes sobre los esclavos, o sea, ya no leyes de castas inferiores, no, leyes sobre los esclavos, leyes generales, la eliminación de la marca, leyes sobre la fuga de los esclavos y su apropiación, recompensas por rescates y curaciones, esclavos dados como prenda o vendidos, daños a los esclavos, culpas y delitos de los esclavos, matrimonio de o con esclavos, hijos y relaciones sexuales. Luego, digamos que esto es como derecho mercantil y derecho de la propiedad. Las leyes sobre los bienes, claro, después de la propiedad humana, que son los esclavos. Sociedades comerciales y comercio, depósito y custodia de los bienes, préstamos y deudas, ventas y precios, campos y cultivos, las corveas y las obligaciones hacia la corona. Las leyes sobre la violación de los pactos, en el ámbito de la familia y en el ámbito de la propiedad.
Las leyes sobre las denuncias, las acusaciones y las calumnias. Ya nos metemos en derecho penal, puro y duro. Falsificación de documentos, falsos veredictos y testimonios. Rechazo a testimoniar, a testificar, que eso ahora aquí se paga con unos 600 euros si uno rechaza ser testigo o no se presenta cuando lo citan. Las leyes sobre la magia, las leyes sobre los delitos contra la religión y el Estado, las leyes sobre el abuso de poder, las leyes sobre apropiaciones, sobre hurtos y la receptación. Los peristas, las rapiñas, los raptos y los secuestros. Las leyes sobre los delitos contra los usos y costumbres, contra las buenas costumbres y la moral. Las leyes sobre las ofensas, las violencias, los delitos, los daños. Disposiciones generales, daños por accidentes fortuitos, daños financieros y daños a las cosas, daños a animales y pérdida del ganado, ofensas, daños y violencia a personas, y ya casi al final, alquileres, compensaciones, disposiciones generales y varios, alquileres. Y un apéndice sobre pesos y medidas. Y finalmente un panorama cronológico. O sea, yo creo que este libro es esencial. Cualquier jurista debería tenerlo en su biblioteca, o por lo menos sacarse de la idea de que el primer jurista fue Hammurabi o Hammurabi. Hombre, no, todo lo contrario, ya lo digo, ni fue el primero ni fue el mejor. Más bien estaba muy lejos de ser un buen jurista. Por supuesto que todos los libros de Saporetti han de ser bastante interesantes, ricos en colecciones de anécdotas, textos adecuados, de buenas ideas, de buena doxografía, pero no son muy fáciles de conseguir. Y desde luego lo esencial, bueno, incluso yo no diría que La rival de Babilonia, Historia de Shnoodna, sea fundamental, salvo para el que quiera conocer a Shnoodna, porque ya lo digo que es quizá demasiado arqueológico, pero estos dos volúmenes sobre dos temas tan importantes de la literatura universal, como son los sueños o los códigos legales, que son un género por sí, claro, la literatura jurídica, las leyes, pues me parece que para ambas cuestiones, los sueños y las leyes, estos dos libros de Saporetti son esenciales.